El restaurante estaba lleno de risas y olor a café cuando de repente la puerta se abrió de golpe. Una niña descalza, de no más de 7 años, irrumpió con las mejillas mojadas por las lágrimas. «Por favor», gritó con la voz quebrada. «Están golpeando a mi mamá». La habitación quedó en silencio. Copas detenidas en el aire. Entonces Wyatt Briggs, líder del Iron Vultures MC, se levantó lentamente de su asiento. Sin decir palabra, le entregó su café a la camarera y caminó hacia la puerta para cambiar 2 vidas para siempre. El restaurante estaba situado al borde de la autopista 17, donde el amanecer siempre llegaba lento y dorado. El olor a tocino llenaba el aire, mezclándose con el ruido de las motocicletas estacionadas afuera. Dentro, un grupo de motociclistas buitres de hierro se reían mientras bebían café humeante y sus chalecos de cuero captaban la suave luz. Wyatt Briggs, su silencioso líder, estaba contando una historia sobre viejos caminos y amigos perdidos cuando la puerta se abrió de golpe. Una niña pequeña, temblorosa y descalza, entró tambaleándose, con las mejillas cubiertas de lágrimas. «Por favor», gritó con la voz quebrada. «Están lastimando a mi mamá». El restaurante quedó en silencio, todo sonido, el ruido de los platos, el zumbido de la gramola, desapareció. Wyatt dejó su café y sus agudos ojos grises se clavaron en el niño. «¿Qué dijiste, cariño?», preguntó suavemente, arrodillándose y con su pequeño puño aferrado a su chaleco. «Él la está golpeando», jadeó ella. «Detrás de los remolques cerca de las gasolineras. Por favor, ayúdala». La camarera se quedó paralizada a mitad de paso, con la mirada fija en la ventana donde brillaba la bruma de la mañana. Nadie se movió. La gente siempre se quedaba paralizada en momentos como estos, con miedo de intervenir, sin saber qué hacer. Pero Wyatt ya estaba de pie. «Tanque. Eddie», dijo en voz baja. «Vamos, Rey». «Tanque». Lawson se levantó sin decir palabra y su silla se alzó hacia atrás con un ruido pesado. Eddie Cruz lo siguió, arrojando sus gafas de sol desde la mesa. «Se mueven rápido. Sin preguntas, sin dudas». Wyatt se volvió hacia el niño. «Quédate aquí, Lily», dijo suavemente. «Traeremos a tu mamá de vuelta». Afuera, los motores rugieron al ponerse en marcha. El apacible amanecer se hizo añicos bajo el estruendo de las motocicletas mientras los 3 hombres aceleraban hacia el grupo de remolques oxidados más allá del estacionamiento del restaurante. Detrás de ellos se levantó polvo como una tormenta. La mandíbula de Wyatt se apretó. Había visto violencia antes, el tipo que deja marcas más profundas que los moretones. A medida que se acercaban, los gritos perforaron el aire. La rabia de un hombre, el grito de una mujer. El corazón de Wyatt se endureció. «Allí», señaló Eddie. Detrás de un viejo remolque, un hombre agarraba el brazo de una mujer y la golpeaba contra el revestimiento. Su cabello estaba enredado y su voz suplicante. Wyatt apagó el motor, se bajó de su bicicleta y comenzó a caminar. «Oye», gritó. El hombre se giró, sobresaltado, con el rostro contorsionado por la furia. «¿Quién eres tú?», él ladró. La mirada de Wyatt era fría e inquebrantable. «El tipo de hombre que no se queda de brazos cruzados», dijo. El abusador dio un paso adelante, con los puños en alto, pero los buitres de hierro se acercaron. Las botas de Wyatt tocaron el suelo antes de que el eco de su voz se desvaneciera. El hombre que sujetaba a Sarah Harper se quedó congelado por un instante. Su rostro se retorció por la ira y la confusión. Su nombre era Mark Dane, un hombre que había aprendido a controlar a través del miedo. Pero por primera vez, ese miedo no funcionó. La mirada tranquila de Wyatt no vaciló. Tank dio un paso adelante junto a él, con los brazos cruzados sobre su enorme pecho y los tatuajes brillando al sol. Eddie se quedó un poco atrás,
observando el área con ojos penetrantes. «Déjala ir», dijo Wyatt en voz baja. Su voz no era fuerte, pero tenía el peso de un hombre que no fanfarronea. Mark se burló. «Esto no es asunto tuyo», espetó, tirando con más fuerza del brazo de Sara. Ella gimió, con el cabello enredado en su cara y la respiración temblorosa. Wyatt dio un paso más y sus botas crujieron contra la grava. «Ya es ahora». Las manos de Tanks se cerraron en puños y su mandíbula se tensó. Eddie se movió a un lado, bloqueando cualquier posibilidad de escape. Mark maldijo y empujó a Sara con fuerza, haciéndola tambalearse hacia la pared del remolque. Eso fue todo lo que hizo falta. Tank se abalanzó, agarró a Mark por el cuello y lo golpeó contra la mira con tanta fuerza que se sacudió. «¿Crees que golpear a una mujer te convierte en hombre?». La voz profunda de Tank retumbó como un trueno. Mark luchó, pero el agarre de Tank era de hierro. «Basta», dijo Wyatt con firmeza, colocando una mano sobre el hombro de Tank. Se acercó a Mark, que ahora estaba haciendo una panorámica y sus ojos se movían de uno a otro. «Tienes que alejarte», dijo Wyatt, «porque si tengo que seguir hablando, no te gustará donde termina esto». Sara estaba temblando, agarrándose la manga rota y con lágrimas brotando de sus ojos. «Por favor», susurró. Wyatt se giró hacia ella y su tono se suavizó instantáneamente. «Ahora estás a salvo, señora. Lily está en el restaurante». Sus ojos se abrieron de par en par. «Mi bebé». Su voz se quebró. Ella corrió a buscar ayuda. Wyatt asintió una vez. «Chica inteligente». Las sirenas aullaban débilmente en la distancia. La voz de Eddie sonó baja. Alguien debió haberlo llamado. Wyatt no apartó la vista de Mark. «Entonces tienes suerte», dijo, «porque se me estaba acabando la paciencia». El coche patrulla giró en la esquina justo cuando Tank lo soltó. Mark se tambaleó hacia atrás, gritando sobre sus derechos, pero los oficiales actuaron rápidamente. Sara retrocedió temblando mientras Wyatt la guiaba suavemente por el hombro. «Vamos», dijo en voz baja. «Tu hija está esperando». Cuando regresaron al restaurante, Lily se liberó de los brazos de la camarera y corrió por el estacionamiento. Wyatt se hizo a un lado mientras Sara caía de rodillas y tomaba a su pequeña hija en sus brazos. El sol de la mañana subió más alto, bañando todo de luz. A su alrededor, camioneros y viajeros permanecían en silencio, observando a 3 motociclistas que acababan de cambiarlo todo. El restaurante estaba en silencio cuando Wyatt, Tank y Eddie regresaron. El sonido de sus botas resonó en el suelo de linoleum. Nadie habló. La camarera, Betty, estaba detrás del mostrador, con la mano sobre la boca y los ojos brillantes mientras Sara estaba sentada en una cabina con Lily, abrazada fuertemente a su costado. El rostro de la niña estaba enterrado en el hombro de su madre y sus sollozos estaban apagados. Los dedos temblorosos de Sara rozaron el cabello de su hija, susurrando palabras que sonaban como oraciones de alivio. Wyatt se detuvo a unos metros de distancia y se quitó los guantes. Sus nudillos estaban raspados hasta quedar en carne viva por la breve lucha. Él no los miró. En lugar de eso, metió la mano en su chaleco, sacó una servilleta limpia y la colocó suavemente sobre la mesa frente a Sara. «Deberías comer algo», dijo suavemente. «Ambos lo necesitan». Sara levantó la vista por primera vez. Tenía los ojos hinchados, pero la gratitud se reflejaba en ellos. «No sé cómo agradecerte», susurró. Wyatt negó con la cabeza. «No tienes que hacerlo». Tank, aún recuperando el aliento, se apoyó en la encimera y exhaló con fuerza. «Un hombre así no debería volver a ver el sol», murmuró. Eddie lo miró fijamente y luego se giró hacia la ventana. Afuera, el coche patrulla se alejó con Mark dentro,
Las luces intermitentes se desvanecían en la distancia. Por primera vez esa mañana, el cielo volvió a lucir tranquilo. Betty le sirvió café recién hecho en las tazas sin preguntar. «Lo hicieron bien, chicos», dijo en voz baja. «Muy bien». La mirada de Wyatt se alzó hacia ella. Simplemente hizo lo que cualquiera debería haber hecho. Betty esbozó una sonrisa triste. «Te sorprendería saber cuántas personas lo hacen». Lily se asomó por encima del brazo de su madre, con la voz temblorosa. «Son hombres malos, mamá». Sara parpadeó, sorprendida por la pregunta. Wyatt se agachó a su lado. La cabina, mirando a la chica a los ojos. «No, cariño», dijo con dulzura. «Solo somos personas que no se van». La chica asintió lentamente, mientras sus lágrimas se calmaban. El labio de Sara tembló. «Viniste por nosotros», dijo. «Extraños. Ni siquiera sabías nuestros nombres». Wyatt la miró con voz firme. «Los nombres no importan. Lo que importa es hacer lo correcto». La tensión en el restaurante comenzó a disminuir. Las conversaciones volvieron a la vida en susurros. Algunos lugareños se acercaron a la mesa, ofreciendo palabras de consuelo. Alguien pagó la comida de Sara. Alguien más prometió ayudarla a encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Wyatt retrocedió, deslizándose los guantes en el bolsillo. Miró a Tank y Eddie. «Démosles un poco de espacio». Mientras se dirigían a la puerta, Lily volvió a levantar la vista. «Señor», llamó. Wyatt se giró. «Sí, Lily». Esbozó una pequeña y tímida sonrisa. «Gracias por salvar a mi mamá». Wyatt asintió una vez, sintiendo una leve calidez en el pecho. «Hiciste lo más difícil», dijo. «Pediste ayuda». Afuera, el aire de la mañana se sentía más limpio. Los motores de sus motos brillaban bajo la luz del sol. Pero cuando Wyatt subió una pierna a su motocicleta, volvió a mirar el restaurante una vez más. A través de la ventana, vio a Sara abrazando a su hija. Y por un momento, el mundo se sintió un poco menos roto. Pasó una semana y la historia de esa mañana se extendió silenciosamente por el pueblo. Comenzó como susurros en el restaurante, luego se extendió a las paradas de camiones y gasolineras a lo largo de la carretera 17. La gente hablaba de los buitres de hierro, hombres rudos con reputaciones aún más rudas que intervinieron cuando nadie más se atrevió. La mayoría esperaba problemas cuando los motociclistas pasaron por el pueblo. En cambio, encontraron protectores. Wyatt intentó restarle importancia. Él y sus hermanos habían seguido su siguiente ruta. Pero algo de esa mañana se quedó con él. Cada noche, mientras aparcaba su moto frente a un motel sin nombre, se sorprendía pensando en el rostro surcado de lágrimas de Lily y las manos temblorosas de Sara. Había visto demasiada fealdad en la vida. Pero esa pequeña familia le había recordado por qué todavía creía en la decencia. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, su teléfono vibró con un mensaje de Betty, la camarera del restaurante. «Están mejor. Sara encontró trabajo en el supermercado. Lily ha vuelto a la escuela». Pensé que querría saber por qué miraba fijamente a la miré la pantalla un buen rato antes de volver a escribir. «Bien. Vigílalos». Unos días después, los buitres de hierro volvieron al pueblo. La gente del pueblo, que antes evitaba el contacto visual, ahora saludaba desde los porches. En el restaurante, Sara y Lily esperaban. Sara llevaba una blusa azul claro y el pelo pulcramente peinado por primera vez en mucho tiempo. Lily llevaba una cinta rosa en el pelo y un dibujo a lápiz en las manos. Cuando Wyatt entró por la puerta, Lily corrió directamente hacia él. «Hice esto para ti», dijo, entregándole el papel. En él,
Un pequeño dibujo colorido mostraba a 3 motociclistas de pie junto a una madre y su hija bajo un sol amarillo brillante. Sobre ellos, en letras grandes e irregulares, se leía, «Buenos hombres en motos grandes». A Wyatt se le hizo un nudo en la garganta. Se arrodilló, desplegando el dibujo con cuidado como si fuera de cristal. «¿Somos nosotros?», preguntó en voz baja. Lily asintió con orgullo. «Sois tú y tus amigos. Mamá dice que sois héroes». Sara sonrió, su voz temblorosa. «Nos devolviste la vida, Wyatt. No creo que jamás encuentre palabras para agradecerte». Negó con la cabeza, deslizando el periódico con cuidado en el bolsillo de su chaleco. «Ya lo hiciste», dijo. Tank y Eddie se unieron a ellos en la mesa. Su aspereza se desvaneció en la calidez del momento. Betty sirvió café y se secó los ojos discretamente. Por un rato, la risa regresó al lugar donde una vez habitó el miedo. Cuando los motociclistas finalmente se levantaron para irse, Wyatt se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. La luz del sol se derramaba por el suelo del restaurante, captando la leve sonrisa en el rostro de Sara. Lily saludó desde su asiento, sus dedos manchados de crayón revoloteando en el aire. Wyatt levantó una mano en respuesta antes de salir a la luz que se desvanecía. Los motores arrancaron de nuevo, retumbando por el pueblo que ahora los observaba, no con miedo, sino con gratitud. Pasaron los meses y las estaciones comenzaron a cambiar. Las hojas a lo largo de la carretera 17 cambiaron del verde al dorado, luego al gris tranquilo del invierno. La vida seguía, pero la mañana en el restaurante se había convertido en una historia que el pueblo se negaba a olvidar. Se contaba a los recién llegados como una leyenda silenciosa. Como los buitres de hierro se detuvieron a desayunar y se marcharon como héroes. Wyatt y sus hermanos aún recorrían los largos caminos, llevando consigo el recuerdo de ese día. A veces, al pasar por pueblos pequeños, miraba al horizonte, recordando a una niña de voz temblorosa y más valiente que la mayoría de los hombres adultos que conocía. Lily Harper le había enseñado algo que nunca admitió en voz alta. Ese coraje a menudo llegaba en pequeñas dosis, entre lágrimas. Una tarde fría, los buitres de hierro llegaron a un evento benéfico en una ciudad cercana. Los lugareños los habían invitado a unirse a una recaudación de fondos para familias que escapaban de la violencia doméstica. Wyatt dudó al principio, pero Tank lo había dicho mejor. Si podemos montar por respeto, podemos montar por algo real. Y así lo hicieron. Sus bicicletas entraron con estruendo en la plaza del pueblo, y la gente que antes habría cruzado la calle para evitarlos ahora aplaudía al llegar. Una pequeña mesa cerca del escenario captó la atención de Wyatt. Atención. Allí estaban Sara y Lily, sonriendo como si el tiempo finalmente les hubiera dado paz. Lily corrió hacia ellas de nuevo, agitando un dibujo nuevo. Este mostraba a los buitres de hierro rodeados de corazones y estrellas brillantes. «Quería que tuvieran esto», dijo con orgullo. «Mamá dice que la gente buena nunca deja de ayudar». Wyatt se agachó, con las manos curtidas temblando ligeramente al tomar el papel. «Tu mamá es una mujer sabia», dijo en voz baja. Los ojos de Sara se encontraron con los suyos, con la gratitud reflejada en ellos. «Lo cambiaste todo para nosotros», dijo. «La gente todavía habla de esa mañana. También hizo a otros más valientes». La multitud comenzó a reunirse, una mezcla de motociclistas, familias y vecinos. El alcalde agradeció públicamente a los buitres de hierro. Su voz resonó por toda la plaza. Por una vez, los hombres que habían pasado años en la carretera, rechazados por su reputación, se presentaron ante una comunidad no como forajidos, sino como símbolos de valentía. Cuando terminaron los discursos, Wyatt se escabulló del ruido, de pie junto a su moto bajo el sol poniente.
Sacó el primer dibujo de Lily de su chaleco, el de esa mañana, y lo desdobló lentamente. El papel estaba arrugado y desgastado, pero las palabras aún se leían con claridad. Hombres buenos en motos grandes. Sonrió levemente, guardándolo cerca de su corazón. Mientras los buitres de hierro se alejaban una vez más, sus motores resonaron en la noche, llevando la historia del llanto de una niña, la supervivencia de una madre y un grupo de hombres que demuestran que la compasión puede vestir cuero y montar acero. Las luces del restaurante parpadeaban a lo lejos, un silencioso recordatorio de que a veces las voces más pequeñas pueden despertar los mayores actos de valentía, y que la bondad, una vez dada, nunca se desvanece del todo.